Bienvenidos a otra edición más de Clamor. Aquí regreso después de estar unos días en Atlanta con Tony Viña y su congregación y su familia. Ya nos trataron bastante bien, no bastante, súper bien. Tony y su esposa vienen para Clamor, como viene mucha gente por su cuenta de todas partes para el día 4 de septiembre, desde las 3 de la tarde en las escalinatas norte del Capitolio. Ya a esta hora que sale este programa estamos a ley de promedio de como 2 semanas y pico. No tengo los días contados, pero ya estamos a ley de poco tiempo para ese encuentro de Clamor frente al Capitolio, cincuentenario de Clamor. Estamos trabajando ferozmente y fielmente y ansioso positivamente para que este evento sea lo máximo para la gloria y la honra de Dios. Este evento se va a llevar a cabo en un momento decisivo para la historia de América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Puerto Rico, Centroamérica, para la historia del mundo. Cuando hace 50 años exactamente atrás, Dios nos reveló en esta isla de 35 de ancho, 100 de largo, que levantáramos un altar especial para la gloria de su nombre, para levantar los muros espirituales alrededor de Puerto Rico. Puerto Rico es la joya de la corona. Desde Puerto Rico han salido miles de misioneros, millones de dólares, muchas bendiciones para el mundo entero. Y en esta etapa final, el Señor me ha dicho que con este clamor y sus siguientes actividades y clamor, comienza la batalla final, comienza a decidirse el futuro de Puerto Rico y el futuro espiritual de esta nación, de este pueblo. Comienza a prepararse el pueblo para los eventos que hemos de enfrentarnos, todas las amenazas de la batalla final que está comenzando. Y aquí se está jugando el futuro de este pueblo, futuro también de muchas vidas, de nuestros niños, de los hogares. Yo te digo que este año, después primero tenemos que estar allí por agradecimiento. Tenemos que estar allí agradecidos de Dios por todo lo que Él ha hecho en 50 años, las cosas bonitas que ha hecho, las miles de almas que se han salvado, las leyes buenas que se han conseguido, las malas que se han detenido, el efecto positivo que ha tenido este evento sobre el pueblo y sobre las naciones del mundo, donde lo están imitando por todos lados, y es una fiesta en el cielo. Las vidas que han sido cambiadas, los enfermos que han sido sanadas, la generación que se ha levantado con una inspiración especial, todo esto y la gratitud a Dios por todos los milagros en la naturaleza y lo que está haciendo, advirtiéndonos que aquí comienza a decidirse el destino de este pueblo y esto afectará a toda América Latina. Si Puerto Rico cae, todo el Caribe, todo Centroamérica, toda América Latina, América del Norte, será inspirado el ataque más feroz del diablo. Pero aquí vamos a estar dando una batalla por esta pequeña base militar espiritual. Y espero que usted esté orando para que ese día, desde las 3 de la tarde, Dios manifieste su gloria hasta el último momento, cuando salga la última persona del Capitolio. Que Dios provea el presupuesto enorme que no tenemos calculado exactamente, pero sobrepasa los $100,000 que tenemos que levantar para cumplir aquellas cosas que no están auspiciadas por aquellas personas o entidades que lo hacen. Y yo sé que de sus riquezas en gloria, Dios levantará un ejército, primero de oración, porque nunca hemos sentido tanta oposición como la que estamos sintiendo en estos últimos días, de oración, de ayuno y finalmente de colaboración. Todo el que desee enviar su colaboración a Clamor para este evento, lo que Dios ponga en su corazón, desde $1,000, 100, 50, lo que Dios le ponga en su corazón. Y si hay alguien que puede dar mucho más, amén. Como dije, tenemos que recaudar para completar el presupuesto. Esos son todos los gastos. Para nosotros, lo que nos toca a nosotros, más de $100,000 y pico de dólares. Primero la oración, luego tu colaboración, la que sea. Puedes hacer tu cheque o ir a postar a Clamor a Dios, P.O. Box
3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. O por ATH Móvil, busca la sección de negocios y pone allí a clamor a Dios. Pero como dije, lo más importante, tu oración. Que Dios te bendiga y vamos ahora a ver el mensaje que se predicó. Y esta es la primera ofrenda que tenemos de clamor este año. Y hay líderes conciliares, iglesias, consigo que lo estaré hablando en los siguientes programas, que se están uniendo a este esfuerzo. Esta iglesia en Atlanta, que dirige Tony Viña y su esposa, levantaron allí $3,300. Y 300 de eso vino de un amigo, un creyente fiel de Clamor de Ponce, que estuvo en la campaña donde se profetizó lo que iba a suceder en Mameyes. Y este hombre vendiendo pinchos con su esposa levantó $300. Y esos $300 significan mucho para yo ver lo que ellos hacían con el calor que estaba haciendo afuera. Y el pastor y su congregación, el pastor viene para acá con su esposa, pagando sus gastos. Y todo de esto estaremos hablando en los subsiguientes programas. Así que este fue el mensaje que se predicó el domingo después de la actividad Camino a Clamor. Vamos a escucharla y que Dios bendiga a todos los que están orando, ayunando y colaborando. Tú y yo tenemos que estar allí. Vamos a pasar ahora al evento en la iglesia que dirige el pastor Tony Viña en Atlanta, Georgia, en Stockbridge, Atlanta, Georgia. Dios lo bendiga. Vamos a pasar ahora al escenario de la campaña. Especialmente en los tiempos que yo me convertí, le enseñaban a uno en la iglesia que una vez que tú te convertías al Evangelio, Cristo venía a tu vida, y en verdad, en una parte es verdad, todas las cosas son nuevas, sí. 2 Corintios 5:17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas, ya las viejas pasaron. Eso en parte es verdad. Pero la revelación profunda de esto es que lo más importante pasa el día que te conviertes. El día que te conviertes, tú pasas al frente o lo haces sentado en tu silla o en una cama muriéndote y tú confiesas a Cristo como tu Salvador y el Señor limpia tu conciencia, te perdona tus pecados, eres una nueva criatura, pero eres un ser humano imperfecto. Y empieza una vida nueva, pero en esa vida nueva hay una especie, dos cosas. Y una de esas dos cosas son que te tienes que enfrentar a un camino largo hasta que llegues al término que te encuentres con Cristo, sea a través de la venida de Él, o sea a través de la muerte. Pero en ese proceso desde que te conviertes hasta que te mueres o hasta que Cristo venga, tú pasas por un proceso que muchos no piensan que la santidad, escuche bien, la santidad es progresiva, es el perfeccionismo del cristiano, que todos venimos hechos una miseria, venimos cargados con pecado y eso es lo primero que nos quita, la carga del pecado. Dice que Él llevó en Él nuestros pecados. Pero entonces queda el resto del ser humano, queda el resto que somos, el bagaje que traemos, es decir, el perdón es inmediato, pero la santificación es el proceso de perfeccionismo, es un proceso que va con el tiempo. Es decir, te trajeron un carro viejo, destartalado, en una grúa, que no camina, y ahora lo van a reparar por completo. Y eso tarda tiempo. Es decir, tarda de tal manera y de tal forma, que mucha gente no entiende eso. Eso es una cosa. Ahora, tú sabes, una vez el carro empieza a caminar. Me decía el hermano que me trajo que lo chocaron 2 veces por atrás. Pues, empezaste a caminar. El carro le pusieron motor nuevo. Pero bien, la realidad es que si es un carro usado, le repararon el motor, pero el carro tiene un motor viejo. Y hay que quizás en un momento dado limpiar ese motor, cambiarle el aceite,
empezar a bregar con toda la transmisión, pero el carro está ya en las manos del mecánico. Cuando te convertiste, tu vida cayó en las manos de Dios. Con todo el motor viejo, con toda la transmisión, con las gomas viejas, con el carro chocado, llegaste a Cristo. Bueno, lo primero es que tú piensas, bueno, pues ahora no va, todo va a ser good, va a ser tremendo, va a ser la gloria, no va a haber problemas, no va a haber dificultades, todo me va a salir bien, todo, no me voy a enfermar, no voy a tener fracasos en la vida, porque ahora yo estoy en Cristo, pero no entendiste, tú vas a salir en el carro y alguien te puede chocar y tú vas a estar bregando con un carro viejo, porque todavía le quedan algunas cositas del carro viejo. El carro no fue que lo entregaron, no, cogieron un carro viejo y tiene gomas viejas y tiene una transmisión vieja. Ahora tienes que bregar con todo eso. Ya el carro está en las manos tuyas, está en las manos de Dios, tú estás en las manos de Dios. Tal y como te llevaron al Señor. ¿Sabes lo que yo aprendí? Es que hay gente que la gente le encantan los testimonios de horror. Esos son testimonios de horror. Y ese es un impacto que se ha dado en la iglesia. Se ha enseñado en la iglesia que no, tú no tienes testimonio. No, ese hermano sí tiene testimonio. Yo era un Drácula. Yo me chupaba la sangre de la gente. Yo era un criminal, yo era un pandillero, yo era un ladrón, yo era una prostituta. O sea, qué tremendo testimonio. Y era una prostituta y Dios la cambió. Entonces, el gran testimonio. Llegó un carro chocado. Ese es un carro chocado. Yo digo, entonces le meten a la gente joven en la iglesia que tener un testimonio es haberse metido 100 píldoras de fentanol, es haber estado arrastrado en la prostitución, es haber estado matando gente y chupando sangre como Drácula, es haber sido un criminal, es haber sido un instrumento del diablo, es haber sido un mujeriego. Entonces, haber sido una infiel y he metido ese tipo. ¿Qué testimonio tiene esa persona? Mató a 20, violó a 30, se robó hasta los clavos de la cruz. Entonces la gente cree que ese es el gran testimonio. Y eso fue lo que yo aprendí. Pero entonces me di cuenta que no es así. El testimonio más grande es no haber nunca probado el pecado, es nunca haber fumado, nunca haber bebido, haberte acostado con la que es tu esposa y no con 20, 30, 40 mujeres prostitutas, no haber sido un narcotraficante ni una madama de tráfico humano, no, es haber mantenido, criado en la palabra, convertido ahí. Mi hijo Jorge Isaac, en medio del huracán a los 9 años, empezaron después del huracán, 2 semanas después del huracán María, que el país estaba todo destruido, mi hijo Jorge Isaac, entonces va a la academia donde estudia, a la Wesleyana, la mejor que hay en Puerto Rico, y va a la capilla. Entonces, con lo que la mamá y yo le hemos enseñado, va a la capilla y 2 semanas después, inaugurándose la academia, después del huracán María, Jorge Isaac viene por la tarde y nos dice, papá y mamá, tuve una experiencia, me convertí, yo recibí a Cristo en la capilla. Ahora, va bien. Y ese testimonio vale más que uno que se arrastró, que ojalá que siga caminando así, porque el testimonio más grande es que viniste a los 9 años, a los 10, a los 12 y conociste a Cristo. No eres un carro esbaratado,
una transmisión destartalada, un motor esbielado, no eres un carro todo chocado. Viniste así, aquí estoy, Señor. Te criaste en el Evangelio. No probaste la marihuana, no probaste el licor, no fuiste un abusador, no fuiste un malandro, no fuiste un estafador, no fuiste un criminal, no fuiste un corrupto. Viniste a Cristo y reconociste, como dice Romanos 3:23, por cuantos todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. ¿Se recuerda la parte aquella de Jesús cuando toman a la mujer en adulterio? Los fariseos querían meterle mano a Jesús. Y querían meterle mano a Jesús de tal forma y tal manera que agarraron una pareja cometiendo adulterio. Dice, este tipo lo vamos a destruir hoy. Nos va a contestar esta pregunta. Y entonces lo traen la mujer con la ropa destarrazada y todo, y desnuda, y la tiran a los pies de Jesús. Señor, esta mujer la tomamos en el mismo hecho de adulterio. La Biblia en Moisés nos dice que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Este es el cristiano, el religioso común. ¿Qué dices tú? El religioso común que tiene un concepto falso de lo que es la salvación, de lo que es el perdón, de lo que es la santidad, de lo que es la relación con Dios. Es un escriba, es un fariseo. Cristo no peleó con los romanos. Cristo no peleó con el gobierno romano. ¿Sabe el problema de Cristo todo el tiempo? Si usted lee Mateo, en el libro de Mateo, acabó con los fariseos. Sepulcros blanqueados, barrió el piso con ellos. Con el sumo pontífice Caifás. Sí, todo el problema fue con los fariseos, con los religiosos. Nunca tuvo un encuentro con ningún político. Lo único que dijo a César lo que es de César. Así que el problema más grande, sí, el gobierno está como está putrefacto y hay que tener cuidado. Pero el problema es que la esencia de esta nación se basó en el cristianismo y se apartó. Y cuando la familia se derrumba el gobierno, se derrumba la iglesia, se derrumba todo, porque la estructura que Dios creó en primer lugar fue la familia. Y mire lo que pasó cuando Adán y Eva se derrumbaron. Caín y Abel tuvieron un problema. Caín mató a su propio hermano. Así que Abel era un íntegro, pero por la relación de familia que se destruyó entre Adán y Eva, Caín se volvió en un miserable, criminal, envidioso, maligno, soberbio, y mató a su propio hermano. O sea, ahí es que vamos la situación. Entonces, cuando esta gente trae a Jesús los queda mirando y le dice, ¿qué tú dices que hagamos? Bueno, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Sí. Porque uno, ¿sabe? Jesús le dijo en el libro del Sermón del Monte, dice, no mire la paja que está no mire la paja que está en el ojo de tu hermano, sino la viga que está en tu propio ojo. Porque todo el problema verdadero no está en el otro, está en uno. Uno está buscando a quién echarle la culpa de las malas decisiones y siempre se la echamos a Dios o a alguien, al diablo. Pero ahí está, dice, busca la paja, la viga que está en tu ojo y no juzgues para que no seas juzgado. Entonces, indiscutiblemente que hay una manifestación real. Cuando Jesús nos mira, le dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Porque mire bien, si la ley decía que era malo, que el adulterio era pecado y que había que apedrearlo a los dos, ¿dónde estaba el macho? Porque si la cogieron en el mismo hecho de adulterio, se cogen dos para bailar tango. ¿Dónde estaba? La mujer la trajeron y al macho lo dejaron ir.
¿Sí? Esto es claro. Y dejaron caer las piedras y se largaron. Y Jesús entonces se dirigió a la mujer y dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Yo no te condeno. No es que le aprobara su adulterio. Dijo, vete y no peques más. Vete y empieza una vida nueva. Vete y levántate de tu pecado. Pero qué maravilloso hubiera sido que esa mujer hubiera hecho como la mujer del flujo de sangre, que no estaba en adulterio, que no estaba arrastrada en el pecado como María Magdalena, y tocó el borde del vestido de Jesús y Dios. ¿Cuál testimonio es más grande? ¿El de esa mujer o de María Magdalena? Entonces, los jóvenes que están en la iglesia oyendo esto dicen, pues yo voy a tener que irme a enredar en el pecado para que tenga un testimonio grande. Entonces las iglesias ponen, entonces tenemos el testimonio tremendo del chupasangre. Tenemos el testimonio de la tipa que tenía 100 maridos y que tenía un burdel. Todo eso son testimonios, pero el testimonio más grande es que guardaste desde joven, desde niño, las vestiduras blancas, estás en Cristo. Fuiste al matrimonio virgen, tanto varón como hembra. No estás arrastrado en las drogas. Y yo le digo, ojalá que cuando, y no me cuente, usted no me va a escuchar contarle todo lo que yo era, porque eso ya Cristo lo borró. Pero ojalá yo nunca hubiera bebido un trago de ron. Ojalá yo nunca nunca usé drogas, para que lo sepa. Pero ojalá nunca hubiera fumado un cigarrillo. Ojalá nunca hubiera visto nada inmoral. Ojalá que nunca hubiera hablado una palabra sucia. Lo más lindo es que te guardes para Cristo. Lo más lindo es que llegues al matrimonio virgen. Y si no lo dices, está bien, Dios te perdona. Pero qué cosa más linda que puedas pararte y decir, un día conocí a Cristo, me salvó. Digo, que la gente cree que el pecado es solamente todo eso, ¿no? Es que somos pecadores. Sí, en la ley dice, Moisés dijo que si te acostara con la mujer, con el marido, lo que sea, con la otra persona, adulteraste. Mas yo os digo, el que en su mente, en su corazón, adulteró, ya pecó. La única diferencia es que el que lo hizo físicamente tiene unas consecuencias sociales y personales y físicas y legales, mas el que lo hizo en su mente y lo confesó a Dios no tiene las consecuencias que tiene el otro. En otra palabra, una cosa es que te venga a la mente que tú quieras pegarle 2 tiros a ese tipo, a esa tipa que te hizo algo en el camino de la vida. Y otra cosa es que tú lo hagas. En otra palabra, me viene a la mente, yo quisiera pegarle 2 tiros a este sinvergüenza. Eso nos puede pasar a cualquiera. Yo quisiera matar a esta persona que me ha hecho todo esto y me lo voy a matar. Pero viene el Espíritu Santo y te para. Y tú dices, no, Dios, perdóname. Porque ya para el efecto, para lo que toca con Dios, ya tú pecaste. Pero la diferencia es que lo hiciste en tu corazón, lo hiciste en tu mente, no tienes consecuencias aparte de tu problema con Dios. Pero si tú sacas ese revólver y vas y matas a esa persona y tú haces ese adulterio físicamente y haces todo eso, tiene las consecuencias legales, tiene las consecuencias físicas. Por lo menos con lo otro llegaste al momento y dices, Dios mío, perdóname. Y arreglaste tu asunto con Dios. Que son 2 cosas que la gente no piensa. Es decir, que quedamos establecidos que lo más grande es tener un testimonio que jamás ni nunca probamos esa vida. Pero la mayoría de nosotros sí la probamos de una forma u otra. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen que todo es maravilloso, que aquí no va a pasar nada, que todos los problemas se nos van a resolver, que nunca vas a tener un momento difícil. Y encuentras bien claro, escuche bien esto, que la vida no es así. Voy a darle el ejemplo. Jeremías, uno de mis profetas favoritos. Jeremías, Dios lo llama a ministerio. Gozoso, voy a ministrarle. Lo llama a profetizarle al pueblo de Israel. Viene lleno de gozo, viene lleno de alegría. La gente venimos cargados de pecado,
Dios nos perdona, Dios nos libra, porque la mayoría de nosotros no somos como Jorge Isaac, que se convirtió a los 9 años. Yo me convertí luego, después de todos los pecados y yo no le voy a decir, mire, hice esto, hice aquello, no. Olvídese lo que fuera, Dios me perdonó. Dios te libró, Dios te sanó, Dios te limpió, te hizo una nueva persona, te cambiaron el aceite, te pusieron llantas nuevas, pero todavía es el mismo carapacho. Eres un ser humano con una posibilidad ahora que Dios ha cambiado tu vida y ahora puedes estar cerca de Dios, tienes la fuerza espiritual, has entrado en un proceso de crecimiento, pero todavía quedan heridas del pasado. Todavía quedan muchas cosas escondidas en tu vida que rencores, heridas de lo que te pasó en la niñez. Yo vi a una persona los otros días decirme, yo nací así, embuste. Nadie nace hablando malo, nadie nace mintiendo, nadie nace siendo malcriado, nadie nace hablando sucio, nadie nace violento. No, todos nacen con papel blanco. Y primero lo que aprendemos de los padres, cómo habla mamá, cómo habla papá, cómo reaccionan, cómo se tratan, eso es lo que estamos viendo. Y nos estamos enseñando a cómo actuar. Y entonces venimos con todo ese bagaje, que eso no tiene nada que ver con la salvación directamente, porque ya Dios te perdonó, ya Dios te redimió, ya Dios te salvó. Si mueres hoy te vas con Cristo, pero traíste todo el bagaje de las heridas, de las malas mañas, de todo lo que aprendiste. Ahora empieza la santificación, que es Dios a limpiarte. Y eso toma tiempo. ¿Me están siguiendo? No se duerman, pero tampoco se desvíen. Entonces, yo le dije ayer que quería hablar de esto. Y sabe lo del tiempo que me quede para hacerle una simple oración. Eso es todo. Pero yo voy a desglosar lo que dije que iba a decir aquí esta noche. Entonces tú te preguntas, ¿por qué es posible si estoy en Cristo que me salen mal los negocios? ¿Por qué es que mi matrimonio no está funcionando como debe funcionar? ¿Por qué es que me paso con miedo? ¿Por qué es que siento a veces deseo de morirme? O hasta de cometer suicidio. Si yo soy salvo, si yo sirvo a Dios, si yo me convertí, sí. Pero todavía quedan algunas piezas, es decir, quedan heridas, quedan situaciones que tienes que confrontarlas con ellas. ¿Por qué si yo estoy orando? Yo me recuerdo un tipo que estuvo como 30 días en ayuno y cuando salió del ayuno fue y mató a la mujer. ¿Por qué si estoy ayunando? ¿Por qué si estoy orando? ¿Por qué si conozco la Biblia? Me pasan estas cosas. Entonces, ¿por qué me deprimo? Porque hay cosas viejas que me salen a la mente y Dios me ha perdonado, pero ¿por qué estoy lleno de amargura? Mire, le voy a dar una historia real. Estaba en el mar de Galilea. De Ponce, que Dios bendiga al hermano Joel, por todos los pinchos que hizo, y su esposa. Y él dice que va para Clamor a vender. Ya el gobierno no permite que vendan nada allí, ni pincho ni nada. Entonces, se vaya, si vas a Clamor, Joel, vete a gozarte, olvídate de hacer pinchos allí. Pero debo decirle esto, estamos viendo, esta señora va conmigo, yo fui a Israel 13 veces como periodista, fui también a ofrecer mis servicios a Israel en ciertos asuntos que fui a ofrecerme. Fui también como guía turístico, todas esas cosas. Yo estuve 13 veces allí. Después dejé de hacer los viajes porque veía que el asunto era que
las compañías, hay gente que después eso se vuelve monótono y se da cuenta que mucha gente no está yendo por no, los que van por primera vez sí, pero después veo que hay un negocio que se ha perdido el sentido real de todo eso. Y dije, no quiero saber de esto más. Yo no me aproveché de nada. Todo el ministerio, dinero que daba, lo daba al ministerio. Pero un día dije, yo no voy a seguir con esto. Yo no soy un guía turístico. Y fui muchas ocasiones en diferentes etapas. Pero en un viaje de eso vamos al mar de Galilea. Y estamos en el mar de Galilea. Escuché bien claro, estamos en el mar de Galilea. Y yo en una barca que hay allí que se arrenda y iban como, no sé, 80 personas, algo así. Y entonces yo lo sacaba a todo el mundo a las 6 de la tarde, porque en el mar de Galilea las tormentas que habla la Biblia no son de truenos y rayos, es de vientos. Son tormentas de rayos y vientos. No son tormentas de rayos y vientos, son tormentas de viento. Y entonces se agita el mar, se agita el agua por el viento. Y yo sé que después de las 5 de la tarde empieza a flotar sobre el mar de un viento. Pues yo llevo a la gente a las 6 de la noche para que cuando estemos ahí en medio del lago, de ese lago, que es un lago, le llaman el mar porque se ve tan grande, entonces empiece el viento a soplar la barca y te empieza a agitar la barca. Y yo estoy hablando de esto, del perdón de Dios, y estoy hablando de esto. Y es una viejita de 70 años de edad de Ponce. Llevas 70 años, 50 años convertida. Óyelo bien. Me gusta cómo están ahí, pues están atentos. Sí. Yo me recuerdo esos cultos de pentecostales que yo tenía que mandar callar a la gente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No. Alabe a Dios con la boca cerrada, porque yo quiero que usted no interrumpa a nadie. No interrumpa a nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es increíble, hermano. La señora el barco empieza a agitarse. La señora empieza a gritar. ¡Ay, Dios mío! Y yo digo, ¿qué pasa? Y ella empieza a gritar, dice, yo tengo un problema. Mi padre, yo quisiera que estuviera vivo para matarlo. Pentecostal de la cabeza a los pies. 50 años convertida en Ponce, Puerto Rico, y dice, yo lo odio, yo quisiera que estuviera vivo para matarlo. 50 años, se convirtió al evangelio, pero le perseguía las heridas de un padre que la había maltratado cuando era niña. Y eso no cambió. Sí, ella fue salva, Dios la perdonó, pero se le quedaron las heridas y nadie la ayudó a confrontar el problema que tenía por 50 años, porque la iglesia no pensaba que todos eran modelos nuevos y se olvidaban que era un chorro de carros viejos, que Dios estaba como mecánico bregando con ellos y que había que cambiarle el motor y que había que cambiarle el aceite y que había que sacarle los traumas que tenían, que había que enfrentarle las cosas que sufrieron. Y la iglesia vivía en un paraíso falso, malinterpretando la aplicación de la Biblia. Y la viejita, 50 años sirviendo al Señor. Yo lo odio, que estuviera vivo, que mucho daño me hizo mi padre, desgraciado, quisiera matarlo. Empezó a llorar. Yo fui en el barco y la abracé. Y le dije, Cristo te está sacando la crisis. Después de la crisis, otra palabra, fue la crisis del pecado la que llevó, pero quedó la crisis que viene después, el enfrentar las circunstancias, las heridas. Esto viene, te das un golpe y viene lo después del golpe que viene, que se hincha los pies, que se rompen los huesos. Después de que te pica el mosquito, viene entonces la infección. Esta es la crisis después de la crisis. Te convertiste, viniste a Cristo, pero hay cosas en tu vida de tu pasado o de tu presente que te están afectando y tú no te das cuenta. La viejita lloró y lloró y lloró y se sacó eso del corazón y le dijo a Dios, mira, Señor, ahora yo quiero enfrentarme. Y en el barquito dijo, yo quiero que me saque este odio que tengo contra este hombre. Es que deje la hipocresía a un lado. Dile a Dios lo que hay en tu corazón. Yo aprendí con uno de los predicadores en lo que llaman la Rock Church, donde se convirtió Doug Hammarskjöld, el primer secretario de las Naciones Unidas. Y yo fui a esa iglesia
porque él se convirtió a través de su mayordomo. Y mi mamá, recién convertido, me quiso que fuera a esa iglesia. Y cuando el pastor predicó en inglés, dijo una cosa: con Dios debes ser sincero. Le dijo: si tú odias a alguien por lo que te hizo, si tú estás en tal y tal condición, vete a Dios y dile la verdad. Esa persona yo la quisiera ver muerta. Yo quisiera que le cayera un rayo encima. Pero esto no te agrada a ti. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Ayúdame a perdonar. Es difícil. A perdonar lo que ya pasó, lo que ya sucedió. Porque los efectos son eso. Después de la crisis viene la crisis después de la crisis. La crisis después de la crisis. Los efectos después de la situación. Entonces hay que aceptar es cuando vas al médico. Tuviste un cáncer, pero ahora tienes que curar los resultados del cáncer. Se sacó el tumor, pero ahora hay que bregar con todas las consecuencias y los resultados y los síntomas que vienen después. Viene el tratamiento para mantenerte saludable. Te sacaron, y lo que pasa es que la mayoría están en la iglesia y no le han sacado el tumor. Están viviendo la crisis después de la crisis. Y Dios te ama, y tú amas a Dios, y Dios está contigo. Esa mujer fue conmigo a Jerusalén, allí oró, se metió en la tumba, llegó a Nueva York, 3 días después murió. Dios estaba preparándola. Si hubiera muerto, no dudo que hubiera sido salva, porque ella no entendía lo que estaba pasando, pero se fue feliz. Ya ese odio de 50 años se lo arrancó el Espíritu Santo en aquel barco. Lo enfrentó, lo reconoció. Entonces bien, fue consciente, lo reconoció, que son cosas distintas, lo aceptó y lo enfrentó. Estar consciente de la realidad de nuestra situación, reconocer la realidad, aceptarla y enfrentarla. Esto es lo que me pasa a mí. De esto pudiera hablar un montón, pero voy a hablar, que me queda un tiempo para esto todavía y lo voy a aprovechar, del libro de Jeremías, porque la gente a veces piensa que porque la gente esté en Dios y sean hasta siervos de Dios no necesitan ayuda. Y a veces creemos que lo sabemos todo. Yo llevo 61 años sirviendo al Señor y todavía me queda mucho por aprender. Todavía no me conozco como debo conocerme. Mi pastor, un día fui mi primer pastor, Monchito, ya está muerto él y la esposa. Después que fui a almorzar un día con él y la esposa, y en medio del almuerzo se quedó mirándose, se llamaba Gené, y la esposa nos estaba sirviendo. Tú, esta mujer, mi esposa, 30 años llevo casado con ella, y apenas la voy conociendo ahora. Así que yo me sorprendí. O sea, el ser humano oculta muchas cosas. El ser humano no reconoce muchas veces, no está consciente, no reconoce, no acepta ni quiere enfrentar que la culpa está dentro de uno. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Sócrates dijo que el peor enemigo que uno tiene es uno mismo. Pablo en Romanos 7 dice: encuentro que quiero hacer el bien, pero hallo que el mal está en mí. Y sería bueno que uno empiece a ver que no es lo que está mal en la otra persona, no lo que está mal con los demás, ¿qué está mal conmigo? Porque aunque yo tenga la razón, puede ser que haya una situación en mi vida que yo esté, porque la primera reacción es: Dios, tú eres culpable de todo esto que me está pasando. Y del matrimonio te está yendo mal. Y la vida te está pasando. Dios, ¿por qué tú eres culpable? Y Dios te dice: yo no te mandé eso. Yo no soy culpable de la decisión que tú tomaste. Yo no soy culpable de las cosas de las decisiones, de los negocios que tú has hecho. Yo no soy culpable de eso. Entonces, dice, bueno, y después tú le preguntas, entonces si no eres culpable,
¿por qué lo permites? Bueno, pero escúchame bien. Primero, no soy culpable de la decisión que tú tomaste en el negocio, en tu vida privada, en una locura que te dio y fuiste y le caíste encima a alguien o no hiciste lo que tenías que hacer, lo que sea. Pero también, entonces lo culpable, ya que no lo podemos culpar directamente, le decimos, pero ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué no te metiste por medio de... Espérate. El árbol de consciente del bien y del mal en el huerto de Edén significa que Dios te hizo a ti y a mí responsables de nuestras decisiones. Dios no te puede obligar a salvarte. Nadie Dios lo va a obligar a salvarse. Dios no te va a obligar, no obligó a Judas a no ahorcarse. No obligó a Judas a no traicionarlo. No obligó a Pedro a no negarlo y a maldecir. Tú tienes tu libre voluntad. Tú tienes una voluntad personal. Tú te puedes ir al diablo si quieres esta noche. Y Dios quiere que tú le honres. Por eso es que estaba el árbol allí. Porque Dios quiere gente que le sirvan y le sigan voluntario y de corazón. Nadie está obligado a quedarse aquí. ¿Quieres irte? Te puedes ir hoy mismo. Ahora atenta a las consecuencias de lo que te espera. Entonces, ¿y por qué lo permito? Porque hay cosas que Dios permite porque te ama. Como no te puedo obligar, permite que se pegue una piedra, una mula, un ángel en el camino. Y cuando no ves al ángel, le usa a la mula para decirte lo que no quieres oír del ángel que está frente a ti. Y que no quieres recibir corrección. Y que no quieres oír a nadie. Y que no quieres entender la realidad. Y todo te escuda, aunque Dios me hizo. Dios no te hizo bocón, no te hizo malcriado, malcriada. Dios no te hizo rencoroso. Dios no te hizo de esa forma, no te hizo rebelde. Eso lo aprendiste con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Quién sabe con quién lo aprendiste. Pero Dios no te hizo a ti. Dios no te hizo a ti deprimido. Dios no te hizo a ti frustrado. Dios no te hizo a ti arrastrado. Dios te hizo limpio para aprender. Ahora, si tus maestros y de quienes aprendiste son así, pues mire, el porcentaje de los alcohólicos es porque el papá era alcohólico. Las mujeres, no todas, gracias a Dios que no todas, pero muchas mujeres que han terminado en una vida ruinosa sexual es porque la madre era quien daba ese ejemplo. Y lo aprenden de eso. Entonces, esto es lo que llamo, dice, te convertiste, pero compraste el carro y cada tantos meses tienes que ir a chequearlo. ¿Cuándo fue la última vez que chequeaste tu alma? Salmo 139, versos 23 y 24 dice, examina, oh Dios, mi corazón, reconoce mi pensamiento y ve si es mía el camino de perversidad. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste a Dios, Señor, búscame a ver qué hay mal en mí? Pablo decía, el mal está en mí. Fíjate el otro. No. ¿Qué está mal contigo? ¿Qué estás haciendo que no está bien? ¿Qué estás pensando? ¿Qué decisiones estás tomando que no son de Dios? Y lamentablemente David lo hace en el Salmo 139, después que adulteró con Bathsheba, después que mandó a matar a Urías Eteo, después que mintió. Después que tuvo el fracaso, entonces que escribe ese salmo y al final dice, examina, oh Dios, mi corazón. Prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad. Entonces, cuando vemos al profeta Jeremías, yo quiero que usted entienda que hay partes de la Biblia que no están cronológicamente escritas. Cosas que van primero están después. Eso no tiene nada que ver con la inspiración bíblica. No tiene que ver nada con la inspiración bíblica, nada de eso. Yo quiero que ustedes entiendan ahora, el capítulo 20, lo vamos a leer de atrás para adelante. Búsquese el capítulo 20, versos 14 al 18 y después iremos para atrás del 7 al 10. Ok, yo lo sé de memoria. Pero lo que quiero decir es que si esto no me puede pasar a mí, llevo 20 años en la iglesia. ¿Cómo puede ser que yo no esté más cerca de Dios que otro? ¿Cómo puede ser que yo esté tan amargado y tan amargado que esté? ¿Cómo puede ser que yo esté deprimido todo el tiempo? Todo el tiempo con miedo. Todo el tiempo
con amargura, todo el tiempo rebelde contra Dios. Oiga bien claro esto. Entonces, hay algo que decir, te convertiste, la crisis de tu pecado, ahora viene la crisis después de la crisis. Entonces, lo que te dijeron en la iglesia de que todo era peaches and cream, como dicen en inglés, que no iba a tener pruebas, que todo te iba a ver bien, empieza entonces, que dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda con los dientes buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Pablo dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguno de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Hay que ver esto. Hay un diablo allá afuera. Y ese diablo usa a todo el que dé lugar para usarlo y va a tener problemas. Y te va a tentar. Y te va a tratar, te va a crear problemas. Y te va a tratar de seducir y te va a engañar. Y la vida tiene todo esto. Y esto es una guerra. Nuestra lucha, Pablo en Efesios 6, versos 13 a 18, dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Es una lucha espiritual. Entonces, en esa lucha espiritual, esto es una guerra. Si te dijeron que tú venías a un country club aquí, o ibas para Disney, que realmente ni vayas ahora, porque eso no vale nada, y muy caro para ir para allá, pero el asunto, tú creías que venía una fantasía y que todo iba a ser peaches and cream, pero te encontraste que estabas en Ucrania. ¿Ah? O que te fuiste para Chicago, o para no se sabe para dónde te fuiste, que te encontraste que hay una guerra. Entonces, aquí empieza el dilema. Ya pasaste la crisis de tu salvación, eres salvo. Entonces, a mí no me pasa esto, no, pero mire, este es un profeta. Maldito el día en que nací. El día en que mi padre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho, y ser tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga, gritos de mañana y voces al mediodía. ¿Por qué no? Este es un profeta. ¿Por qué no me mató en el vientre de mi madre y me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? ¿A quién está? Está cuestionando a Dios. Está culpando al hombre que dio el hombre que supo que había nacido un varón y fue y se lo dijo al padre. ¿Qué culpa tiene él? Entonces empezamos a culpar a todo el mundo. Mire lo que dice la primera palabra de Jeremías. Maldito el día en que nací. ¿Para qué estoy aquí? Este es un profeta. Dice, maldito el día que nací. No, maldito el hombre. Pues todo el mundo tiene la culpa. Y después cuestiona a Dios, ¿por qué Dios no me mató en el vientre? ¿Por qué Dios me metió en esto? No, si Dios no te metió en esto. Y sigue por ahí, voy a resumir, esto tiene mucho más profundidad, pero voy a resumir, cuando llega el equipo, esto es la crisis después de la crisis, dice, me seduciste, oh Jehová, me llamaste al ministerio, más fuiste que yo, me venciste, verso 7 en adelante. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en su nombre. No obstante, sí, otras palabras, bien claro, dice, no me acordaré más de ti. ¿Qué quieres? ¿Me voy a ir al mundo? Así que lo piensan seguido, no hablaré más de ti, pues no voy a hacer nada por ti, no voy a diezmar, no voy a ofrendar, no voy a ir a la iglesia, no voy a hacer nada del ministerio, pero después llega lo último, dice, y no me acordaré más de tu nombre, me voy a ir de pie y cabeza al mundo, me voy para allá porque al venir acá perdí la casa, el marido me dejó, la mujer se fue con otro, los hijos se han revelado, y todo esto me ha pasado así, y tengo este problema. Entonces, pero ¿por qué estaba Jeremías así? Me quedan 5 minutos a terminar esto. El resto lo terminaré el día que venga de nuevo por acá. Pero es decirle, cuando llega Jeremías eso, Jeremías lo había metido al cepo por serle fiel a Dios. Humillación. Lo humillaron públicamente. Jeremías lo había metido a la cárcel. Limitarle sus derechos, sus privilegios, todo por el gobierno. Jeremías lo había metido en una cisterna. El tipo.
y yo estoy siéndole fiel a Dios. Y yo no soy adúltero, y yo no soy adúltero, y yo no soy un corrupto. Entonces ya yo me convertí. Pero entonces todos estos cantazos que le han dado, entonces lo que te pasó en la niñez, lo que te pasó recién convertido, lo que te pasó, todo te viene. El cepo, la cárcel, la cisterna, todo esto. La mayoría de los homosexuales y lesbianas han sido violadas en su infancia y violados. Yo conocí el caso de un padre que violó a su hija y violó a su hijo. Y los dos fueron líderes de la comunidad LGTBQ+. Yo los conocí. Y ese padre nunca le pidió perdón a ellos. Conocí una mujer que fue violada por su padre y el padre murió sin pedirle perdón después de haberse llegado a ser hasta pastor y ministro. Vi un hombre llegado a mi oficina y yo me convertí y mi esposa no me quiere. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa? Bueno, yo era un adúltero, yo le pegaba, pero ahora me convertí. Entonces, la gente cree que le pueden pasar por encima a una persona con un carro y seguir y como si nada. Así. Tú tienes que entender que Dios te perdona. El hijo pródigo dijo, he pecado contra ti, contra el cielo. El pecado se hace contra Dios primero y después tienes que pedirle perdón. Le dije al Señor vete y pídele perdón por todas las bofetadas que le diste a la mujer. Vete y pídele perdón a tu esposa por todos los adulterios que cometiste. Porque tú le pediste perdón a Dios. Entonces ahora estás hablando lenguas y ahora estás tocando en la orquesta de la iglesia y llegas a la casa como un rey y no quieres pedir perdón por todo lo que hiciste. Por todo lo que hiciste. Entonces claro que tu mujer está rebelde. Porque tú estás consciente lo malo que fuiste. Entonces, esa es la crisis después de la crisis. Las cosas viejas pasaron en un sentido, en el hecho, en cuanto a Dios. Pero los efectos de las cosas viejas te están destruyendo tu vida por dentro. Entonces, Jeremías se revela. Y lo primero que dice es, me voy a dejar, yo no voy a hacer nada por Dios. No voy a hacer mal, no voy a hacer nada. Y después dice, me voy al mundo. ¿Me va a resolver eso? ¿Sabes qué? Eso es lo grande de este asunto, es que después de la crisis hay que cambiar el aceite, hay que cambiarle las piezas al carro, hay que evaluar todo lo que hay en nuestra vida, confrontarlo. Número uno, estar consciente. Número dos, reconocerlo, porque puedes estar consciente y no querer reconocerlo. Ok, puede ser que estés consciente y lo reconozcas, pero no estás dispuesto a aceptar. No, eso puede pasar con otros, pero sé que esto es así, pero conmigo esto no puede ser así. No. Consciente, dispuesto a estar consciente, dispuesto a reconocerlo, dispuesto a aceptarlo y después lo grande, enfrentar a que necesito que Dios me ayude a vencer estos dardos de fuego, estos fracasos de la vida y entonces de ahí para adelante la gloria de Dios se va a manifestar. Como no me queda más tiempo, pónganse de pie conmigo. Pónganse de pie conmigo. Así que no es porque no, tú eres salvo. Tú eres una mujer y un hombre de Dios. Pero te metieron en el cepo. Te metieron en la cisterna. Te metieron en la cárcel. Te maltrataron, te hicieron 20,000 cosas. Y Cristo vino y cogió ese carro todo desbaratado. Y ahora hay que llevarlo a la joletería. Ahora hay que meterle la aceite, hay que cambiarle el motor. Esto tarda. Y esta perfección terminará hasta que Cristo venga y con un abrir de ojos seamos transformados el día del arrebatamiento y te den un cuerpo nuevo y se acabó todo esto. Pero entre horas vamos reparando, vamos sanándonos, vamos levantándonos. Y tú no, esta noche tú vas a ir, Señor, en mi casa, Señor, perdóname, Señor. Yo sé, y si no te piden perdón, tú perdonas incondicionalmente. Aunque no te pidan perdón, tú seas que perdones. Porque el que no pide perdón es el que queda fastidiado. Yo me voy de aquí tranquilo hoy, sabiendo que hay vidas que hoy su vida cambiará. No tienes que pasar al altar, no tienes que venir a confesar nada aquí. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, busca mi corazón.
Mira esto que me pasó 20 años atrás. Mira este resbalón que tuve. Señor, hazme nuevo. Sana las heridas que no se han sanado todavía, Señor. Quita de mi carácter estas condiciones que a veces no estoy consciente ni quiero aceptar. Que estoy reaccionando y tú no eres culpable, Señor. Tú no eres culpable, Señor. Tú no tienes la culpa. Yo no puedo seguir rebelado contra ti porque esto fue lo que hizo Jeremías. Se rebeló contra Dios. No. Entonces viene lo que se llama el burnout syndrome. Ya no siento deseo de vivir. Ya no quiero orar. Ya no quiero luchar. Ya no me importa nada. No, pero hoy sí te va a importar todo. A partir de hoy tú vas a derramar tus lágrimas en el cuarto de tu casa, Señor. Haz la operación en mí. Señor, me han hecho esto, me han hecho aquello, me han dejado aquí, me han dado golpes, el mundo se me ha venido encima, pero tú estás conmigo como poderoso gigante. Y así terminó Jeremías. Siento un fuego vivo dentro de mí, el Espíritu Santo como un fuego vivo, y estás conmigo como poderoso gigante. Dios está contigo, Dios está en ti a través de su Espíritu Santo ahora mismo, y no importa lo que haya pasado, está sanándote. Estás redimido, eres salvo, pero ahora te falta la redención completa de que puedas vivir una vida pacífica, una vida sana. Y le diga al Señor, aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús. Les habla Jorge Rasky. Hace 50 años atrás, Dios me inspiró a organizar un día de clamor a Dios frente al Capitolio. Este 4 de septiembre, a las 3 de la tarde, y frente al Capitolio en San Juan, lunes 4 de septiembre se cumple el 50º de ese evento. Dios me ha dicho que este año y el próximo se dará el comienzo de la decisión del futuro de Puerto Rico, hacia dónde vamos, cómo nos enfrentaremos al día de mañana. Por eso es tan importante que el 4 de septiembre, desde las 3 de la tarde, tú y tu familia nos demos cita frente al Capitolio para encender la llama de la esperanza y de un avivamiento que es la única solución que tiene Puerto Rico. Que Dios te bendiga grandemente. Te espero allí.